Él estaba en la cumbre de su poder, rodeado de súbditos que le temen y obedecen cada orden. Pero, en un instante, ante todos, ve cómo su mano se seca y se marchita como una rama muerta. El terror se apodera de la multitud. El propio rey, que segundos antes ordenaba arrestar a un profeta, ahora suplica misericordia. Esto no es una leyenda ni un cuento ficticio. Es una historia real registrada en la Biblia, uno de los ejemplos más sobrecogedores de un castigo divino inmediato. Pero, ¿qué hizo este rey para merecer tal castigo? Vamos a descubrirlo ahora. Después de la muerte del rey Salomón, el reino de Israel entró en una profunda crisis. El hijo de Salomón, Roboam, asumió el trono, pero gobernó con dureza y arrogancia, negándose a reducir los altos tributos que pesaban sobre el pueblo. Esta decisión provocó una gran revuelta, llevando a 10 de las 12 tribus de Israel a separarse y formar un nuevo reino al norte, bajo el liderazgo de Jeroboam. Así nació el reino de Israel, mientras que las tribus de Judá y Benjamín permanecieron fieles a la línea davídica en Jerusalén. Jeroboam no era un don nadie. Había sido un oficial importante en el gobierno de Salomón, y Dios, por medio del profeta Ahías, ya había profetizado que él gobernaría sobre 10 tribus. Sin embargo, aquella promesa divina venía con una condición clara. Si Jeroboam seguía los mandamientos del Señor, su reino sería establecido para siempre. Pero en vez de confiar en la promesa de Dios, tomó un camino peligroso, el de la idolatría y la desobediencia. Con miedo de que el pueblo volviera a Jerusalén para adorar en el templo y terminara reconciliándose con Roboam, Jeroboam decidió crear su propia religión. Mandó construir 2 becerros de oro, colocando uno en Betel y otro en Dan, y declaró al pueblo: «He aquí los dioses que te sacaron de Egipto». Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 28. Esta decisión fue uno de los mayores actos de rebelión contra Dios en la historia de Israel. La idolatría se propagó rápidamente. El pueblo, que debía adorar al Dios vivo, ahora se postraba ante estatuas. Se nombraron sacerdotes sin criterio, se levantaron altares en varios lugares y las fiestas religiosas se modificaron para adaptarse a las nuevas prácticas paganas. El reino de Israel, recién formado, ya estaba sumergido en el pecado. Pero Dios no guardaría silencio ante esta afrenta. Así como había enviado profetas para enfrentar los pecados en el pasado, ahora levantaría a un mensajero para proclamar juicio contra Jeroboam. Un suceso sobrenatural estaba a punto de ocurrir, una señal visible del poder divino que nadie podría ignorar. El profeta aparece con una profecía aterradora. Era un día común en Betel, pero el altar levantado por Jeroboam simbolizaba algo terrible: el rechazo al Dios verdadero. El pueblo se reunía para ofrecer sacrificios a los becerros de oro, mientras el rey, orgulloso de su nueva religión, presidía la ceremonia. El olor de la carne quemada subía a los cielos, pero no era un sacrificio aceptado por Dios. De repente, un silencio extraño se apoderó del lugar. Un hombre desconocido apareció en medio de la multitud. Su aspecto sencillo contrastaba con la pompa de los sacerdotes del rey. No venía con oro ni títulos, sino con algo mucho más poderoso, un mensaje directo de Dios. Era un profeta de Judá, enviado con un recado que cambiaría la historia. Con voz firme y llena de autoridad, el profeta señaló el altar y declaró ante todos: oh altar, así dice el Señor, he aquí que nacerá un hijo en la casa de David, cuyo nombre será Josías. Él sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman incienso sobre ti, y se quemarán huesos humanos sobre ti. Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 2. El impacto de aquellas palabras fue inmediato. El pueblo quedó en shock. ¿Quién se atrevía a hablar contra el rey? ¿Quién era ese hombre que desafiaba el sistema religioso de Israel? Pero antes de que pudieran reaccionar, sucedió algo espantoso. El altar, el mismo que el rey consideraba sagrado, se partió por la mitad. Las cenizas de los sacrificios se esparcieron por el suelo, demostrando que Dios había hablado y que el juicio estaba decretado. Jeroboam se llenó de furia. ¿Cómo alguien osaba interrumpir su ceremonia y lanzar palabras tan duras contra él?
Su orgullo no le permitía tolerar que un simple profeta lo desafiara ante todo el pueblo. Lleno de ira, levantó la mano y ordenó a los soldados: «Arresten a ese hombre». Pero, en el mismo instante en que extendió la mano para señalar al profeta, algo terrible sucedió. Su brazo se paralizó. No podía moverlo. Sus músculos se pusieron rígidos y un dolor intenso se apoderó de su carne. Trató de replegar el brazo, pero estaba completamente seco, como si la vida le hubiera sido arrancada en un segundo. El silencio, ya tenso, se transformó en puro terror. El rey, que segundos antes ordenaba la prisión del profeta, ahora estaba indefenso, a merced de una fuerza mucho mayor que él. Los soldados, listos para actuar, vacilaron, sin saber qué hacer ante un castigo tan repentino. El momento del castigo, la mano del rey se seca instantáneamente. La escena era aterradora. El rey, que instantes atrás estaba lleno de furia y arrogancia, ahora se retorcía de desesperación. Su mano, antes fuerte y llena de autoridad, se había vuelto seca, rígida, sin vida. Sus dedos estaban paralizados, su piel arrugada como la de un cadáver. Trató de moverla, pero era inútil. El pánico se apoderó de Jeroboam. Miraba su brazo sin poder creer lo que veía. Era un castigo visible, una señal innegable del poder de Dios. El pueblo, que antes observaba la ceremonia religiosa, ahora contemplaba a un rey humillado, impotente ante el verdadero Dios. La ironía de la situación era evidente. Jeroboam, que había intentado tomar el control de la adoración en Israel y crear sus propios dioses, ahora no podía controlar ni su propio cuerpo. Quiso arrestar al profeta, pero fue el mismo Dios quien lo detuvo. Su mano, que se alzaba para desafiar la autoridad divina, fue inmediatamente juzgada. Mientras el rey gemía de desesperación, el profeta se mantuvo firme. No retrocedió, no tuvo miedo. Sabía que estaba allí como mensajero del Dios vivo, y lo que había sucedido era la prueba de que nadie puede burlarse de Dios sin consecuencias. La multitud contemplaba todo en silencio absoluto. Algunos estaban aterrorizados, otros comenzaban a darse cuenta de que habían seguido a un rey rebelde. El altar partido, las cenizas esparcidas, el rey paralizado, todo eso era una señal de que Dios no estaba jugando. Fue entonces cuando, en un acto de total humillación, Jeroboam, el poderoso rey que gobernaba sobre 10 tribus de Israel, suplicó misericordia. Su voz, antes llena de autoridad, ahora temblaba, dominada por el miedo. «Ruega al Señor tu Dios por mí, para que mi mano vuelva a la normalidad». Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 6. Aquel que había rechazado al Dios de Israel, ahora reconocía que solo Él podía restaurarlo. No pidió ayuda a los sacerdotes que Él mismo había establecido, ni a los ídolos que había creado. En el momento de mayor desesperación, sabía que solo el Dios verdadero podía salvarlo. El profeta, movido por la misericordia divina, oró a Dios. Y entonces, ante todos, la mano del rey fue restaurada. El mismo Dios que trajo el juicio también mostró su gracia. Pero, ¿realmente aprendió la lección Jeroboam? La desesperación del rey y su intento de revertir el castigo. Jeroboam miraba su mano, incrédulo. El terror de verla seca fue sustituido por un alivio momentáneo al darse cuenta de que Dios había restaurado su brazo. Pero en el fondo, todavía ardía algo en él, su orgullo herido. No podía negar que había sido humillado ante todo el pueblo. Su poder fue desafiado, su altar fue partido. Su religión, que parecía fuerte, ahora estaba manchada por lo sobrenatural. Pero en lugar de arrepentirse y abandonar sus ídolos, Jeroboam trató de sortear la situación. Miró al profeta, que seguía firme, y probó otro método. Si no podía silenciarlo por la fuerza, tal vez podría conquistarlo con su influencia. «Ven conmigo a mi casa y come algo. Te daré un regalo». Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 7. La invitación parecía generosa, pero escondía una intención peligrosa. Jeroboam quería convertir al profeta en un aliado. Si aquel hombre aparecía en su casa, cenando con él, podría parecer que el rey seguía teniendo el control. Sería una forma de minimizar el impacto de la profecía y restaurar su imagen ante el pueblo. Pero el profeta
no se dejó engañar. Sabía que no estaba allí para beneficiarse ni para acercarse al rey. Estaba allí para entregar el mensaje de Dios, y nada más. Aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo. No comería pan ni bebería agua en este lugar, porque así me lo ordenó el Señor. Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 8 y 9. La respuesta fue clara y directa. Dios ya había instruido al profeta que no aceptara nada y que no se involucrara con la corrupción de aquel reino. Debía dar el mensaje e irse por otro camino, sin mirar atrás. Jeroboam, frustrado, vio alejarse al profeta, pero en lugar de arrepentirse y reconocer la soberanía de Dios, endureció aún más su corazón. Incluso después de un castigo tan inmediato y aterrador, no abandonó la idolatría. Al contrario, continuó guiando al pueblo en la rebelión contra Dios. Esa es una de las mayores tragedias de la historia de Jeroboam. Tuvo una prueba clara del poder divino, experimentó un castigo instantáneo y una restauración milagrosa, pero aún así eligió persistir en el error. Su corazón estaba tan endurecido que ni siquiera un milagro pudo transformarlo. Con el paso del tiempo, Dios no se olvidó de la maldad de Jeroboam, y pronto llegaría una segunda demostración del juicio divino, esta vez con un final aún más trágico. La segunda prueba del juicio divino, el profeta desobediente. El profeta había cumplido su misión, enfrentó al rey, entregó el mensaje de Dios y rechazó cualquier recompensa de Jeroboam. Ahora, solo necesitaba emprender el camino de regreso, tal como Dios le había ordenado. Pero sucedió algo inesperado. Mientras volvía, un profeta anciano que vivía en Betel se enteró de lo que había ocurrido en el altar. Intrigado, envió a sus hijos a buscar al hombre de Dios para invitarlo a su casa. Cuando lo encontró, le hizo la misma oferta que antes le había hecho Jeroboam. «Ven conmigo a mi casa y come pan». El profeta respondió de la misma manera firme: «No puedo volver contigo ni comer pan o beber agua en este lugar, porque Dios me dijo que no lo hiciera». Pero el profeta anciano insistió y esta vez usó otro argumento. Mintió. «Yo también soy profeta como tú, y un ángel me habló por orden de Dios para que te trajera a mi casa a comer pan y beber agua». Primera de Reyes, capítulo 13, versículo 18. Aquí estaba la gran prueba. Dios ya había dado una instrucción clara, pero ahora surgía otra palabra, que no venía de él. El profeta de Judá, en lugar de aferrarse a lo que Dios le había dicho directamente, dio oídos a la mentira. Fue a la casa del profeta anciano y allí comió y bebió. Y fue entonces cuando la verdadera palabra del Señor llegó al profeta anciano, y no era nada buena. «Porque fuiste rebelde a la palabra del Señor, y no guardaste el mandamiento que el Señor tu Dios te ordenó, tu cuerpo no será sepultado en el sepulcro de tus padres». Primera de Reyes, capítulo 13, versículos 21 y 22. El silencio se apoderó del lugar. El profeta, que acababa de presenciar el castigo de Jeroboam, ahora era advertido de que él también enfrentaría la ira de Dios. Al salir de la casa del profeta anciano, un león lo encontró en el camino y lo mató. Pero algo extraño sucedió. El león no devoró el cuerpo, ni atacó al asno en el que él viajaba. Solo se quedó allí, al lado del cadáver, como una señal visible del juicio divino. Las personas que pasaban por el camino vieron la escena y divulgaron la noticia. Cuando el profeta anciano se enteró, fue a recoger el cuerpo y lo sepultó con respeto, reconociendo que aquel hombre realmente era un siervo de Dios, pero que había pagado un precio alto por su desobediencia. Esta fue la segunda gran prueba de que Dios no puede ser burlado. Si el propio profeta que llevó el mensaje fue castigado por no obedecer estrictamente las órdenes divinas, ¿qué sucedería con Jeroboam, que persistía en su rebeldía? El rey tuvo otra oportunidad de ver el juicio de Dios desarrollarse ante sus ojos, pero aún así no se arrepintió. Y esto nos lleva al trágico desenlace de su historia. El destino final de Jeroboam, una vida de rebeldía y derrota. Pasó el tiempo, y Jeroboam siguió gobernando sobre Israel. Pero, a pesar de todo lo que había presenciado, el altar partido, su mano secándose al instante, el profeta muerto por un león, no cambió su camino. Al contrario, su rebeldía se volvió todavía más profunda.
persistió en la idolatría, siguió desviando al pueblo de la adoración verdadera y estableció aún más sacerdotes corruptos para servir en los altares paganos. El temor que sintió en el momento de su castigo fue solo pasajero. Su corazón estaba endurecido. Pero Dios no se olvidó de sus promesas ni de su juicio. Años después, Jeroboam enfrentó un nuevo problema. Su hijo, Abías, cayó gravemente enfermo. El rey, desesperado, decidió buscar una respuesta sobrenatural, pero en vez de volverse al Dios verdadero, recurrió a otra estrategia engañosa. Ordenó que su esposa se disfrazara y fuera a ver al profeta Ahías, el mismo que había anunciado que Jeroboam sería rey. La idea era que ella obtuviera una respuesta sobre el futuro de su hijo, sin que el profeta supiera quién era realmente. Pero Dios le reveló todo a Ahías antes de que ella llegara. El profeta, ya anciano y ciego, reconoció a la mujer en cuanto escuchó sus pasos y pronunció una de las palabras más duras que Jeroboam había recibido. «Di a Jeroboam que así dice el Señor: yo te levanté de entre el pueblo y te puse como gobernante sobre Israel, pero tú has hecho lo malo, más que todos los que vinieron antes de ti. Por tanto, traeré desgracia sobre tu casa, exterminaré tu linaje y barreré a tu descendencia como se barre la basura hasta que no quede nada». Primera de Reyes, capítulo 14, versículos 7 al 10. El mensaje era claro: la casa de Jeroboam sería destruida para siempre, y la primera confirmación de ese juicio llegó de inmediato. El profeta anunció que, en cuanto la mujer pusiera los pies en la casa, el hijo de Jeroboam moriría, y así sucedió. Ese fue el colmo. El reinado de Jeroboam nunca volvió a ser el mismo. Perdió el apoyo del pueblo y enfrentó revueltas y guerras constantes. Poco tiempo después, él mismo murió y su dinastía fue exterminada. Su nombre quedó marcado en la Biblia como sinónimo de idolatría y desobediencia. Jeroboam tuvo todas las oportunidades para arrepentirse. Dios le mostró su poder de forma clara, castigó su arrogancia, restauró su mano, le permitió presenciar el juicio sobre el profeta desobediente, y aún así, él eligió persistir en el error. Su historia sirve como advertencia para todos nosotros. El endurecimiento del corazón puede llevarnos a la ruina, incluso después de innumerables oportunidades de arrepentimiento. Pero la lección final de esta historia aún no ha terminado. La historia de Jeroboam no es solo un relato antiguo sobre un rey rebelde. Es una advertencia poderosa acerca de los peligros de la desobediencia y del endurecimiento del corazón. Jeroboam tuvo la oportunidad de ser un gran rey. Dios le dio un reino, una promesa y la ocasión de escribir una nueva historia para Israel. Pero en lugar de confiar en Dios, eligió el camino de la idolatría, el orgullo y la rebeldía. Incluso después de presenciar señales claras del poder divino, el altar partido, su mano secándose y siendo restaurada, la muerte del profeta desobediente, se negó a cambiar. Continuó cometiendo los mismos errores, ignorando las advertencias y cerrando los ojos a la verdad. Esto nos lleva a una reflexión importante. ¿Cuántas veces Dios nos da señales y oportunidades de cambio y simplemente las ignoramos? ¿Cuántas veces insistimos en caminos equivocados, incluso después de que Dios nos ha mostrado que vamos en dirección errónea? La Biblia nos advierte sobre el peligro de un corazón endurecido. En Hebreos capítulo 3, versículo 15 está escrito: «Hoy, si oís su voz, no endurezcáis vuestros corazones». Jeroboam escuchó la voz de Dios muchas veces, pero nunca se rindió de verdad. Trató de manipular, de escapar de las consecuencias, pero jamás escogió la transformación genuina. Y al final, su desobediencia le costó todo: su linaje, su trono y su propia vida. Esta historia nos enseña que Dios es paciente, pero su justicia es real. Él nos da oportunidades para cambiar, pero no podemos jugar con su gracia. Llega un momento en que las consecuencias se vuelven inevitables. Si hay algo en tu vida que necesitas corregir ante Dios, no esperes otra señal, no esperes un castigo para despertar. El momento de cambiar es ahora. Que esta historia sirva como una advertencia, pero también como una invitación a la transformación.
Dios no desea destruir a nadie, sino que todos se arrepientan y vuelvan a Él. La elección está en nuestras manos.